La muerte de Miguel Uribe Turbay, aspirante a la presidencia de Colombia, se convirtió en uno de los hechos más comentados y sensibles de los últimos días en el panorama político y social del país. La noticia, confirmada el lunes 11 de agosto, generó una oleada de reacciones de diversos sectores políticos, líderes de opinión y ciudadanos de todas las corrientes ideológicas. Sin embargo, una de las declaraciones que más controversia y debate provocó fue la del exalcalde de Medellín y actual candidato presidencial, Daniel Quintero, quien a través de un mensaje difundido en sus redes sociales insinuó que el asesinato de Uribe Turbay estaría vinculado a un complot para desestabilizar el gobierno de Gustavo Petro. El pronunciamiento de Quintero, lejos de pasar desapercibido, despertó críticas inmediatas, cuestionamientos sobre la prudencia en el manejo de la información y advertencias sobre el peligro de utilizar un hecho trágico como arma política. En su publicación, Daniel Quintero aseguró que Miguel Uribe Turbay había sido víctima de un plan orquestado por políticos y grupos de narcotraficantes cuyo objetivo, según él, era provocar un clima de inestabilidad y crear las condiciones para derribar al presidente Petro. Sus palabras, cargadas de un tono grave y directo, generaron reacciones encontradas. Para sus seguidores, representaban una denuncia valiente ante lo que podría ser una operación oscura contra la democracia. Para sus detractores, en cambio, eran un acto de irresponsabilidad que instrumentalizaba una tragedia para afianzar un relato político. En el mensaje que publicó en X, la red social antes conocida como Twitter, Quintero dijo textualmente que se acababa de confirmar la muerte de Miguel Uribe Turbay, a quien describió como un candidato presidencial que había luchado con valentía por su vida después de haber sido víctima de un plan macabro. Afirmó que en este plan participaron políticos y narcotraficantes con la intención de desestabilizar el país para tumbar al presidente Petro, y añadió que enviaba toda su solidaridad a la familia, a los amigos de Uribe y a Colombia en general. Cerró su mensaje con un llamado a la fuerza y a la unidad contra el mal, una frase que para algunos parecía encajar dentro de su narrativa política, pero que para otros rozaba el sensacionalismo. Las reacciones no se hicieron esperar. Uno de los primeros en pronunciarse fue Wilson Ruiz, quien se desempeñó como ministro de Justicia durante el gobierno de Iván Duque. Ruiz manifestó que consideraba inadecuadas las declaraciones de Quintero, señalando que en momentos tan delicados lo que el país necesita es respeto, humanidad y compasión, y no más mensajes que puedan fomentar el odio o la división entre los colombianos. En su cuenta de X, Ruiz escribió que el comentario del exalcalde era lamentable y que Colombia no requería más violencia, sino una apuesta por la empatía y la unión nacional. El exministro no fue el único que cuestionó la postura de Quintero. Desde el Consejo de Bogotá, el concejal Julián Sastoque, integrante del partido Alianza Verde, reaccionó de forma contundente. Sastoque expresó su preocupación por la cercanía entre Quintero y el presidente Petro, insinuando que este vínculo podría ser un riesgo si el exalcalde de Medellín llegara a ocupar cargos de gran relevancia. Con un mensaje que no dejó lugar a interpretaciones, Sastoque afirmó que Quintero era uno de los candidatos favoritos del presidente y calificó su pronunciamiento como repugnante, advirtiendo que representaba un peligro. Por su parte, Ángela Benedetti, conocida por sus críticas abiertas hacia la actual administración y hermana del ministro del Interior Armando Benedetti, no dudó en unirse al coro de voces que condenaron las palabras de Quintero. En su mensaje, Benedetti fue breve pero contundente, asegurando que Daniel Quintero le daba asco. La frase, cargada de un alto componente emocional, reflejaba el nivel de indignación que suscitó el comentario del exalcalde entre sus detractores. Este episodio se desarrolló en un contexto ya marcado por una alta polarización política. La muerte de Miguel Uribe Turbay, más allá de su impacto humano, se convirtió en un nuevo campo de batalla discursivo entre sectores que defienden y critican al gobierno de Gustavo Petro. El pronunciamiento de Quintero fue interpretado por algunos como un intento de moldear la percepción pública sobre los hechos, orientando la conversación hacia la idea de una conspiración contra el presidente. Sin embargo, otros sostuvieron que tales afirmaciones, sin pruebas contundentes presentadas de inmediato, solo alimentaban la desconfianza y profundizaban las divisiones existentes. La figura de Miguel Uribe Turbay, quien había construido su carrera política con base en una agenda que mezclaba propuestas de seguridad ciudadana, reformas administrativas y un fuerte discurso contra la corrupción, era reconocida incluso por quienes no compartían sus ideas. Su asesinato dejó una sensación de pérdida y de vacío en sectores que veían en él a un líder joven con proyección nacional. Precisamente por eso, para muchos, el momento requería un espacio de duelo y respeto, y no de acusaciones que pudieran avivar la confrontación política. En medio del debate, varios analistas políticos señalaron que este tipo de declaraciones, como las de Quintero, pueden tener consecuencias de largo alcance. En primer lugar, porque en el actual ecosistema informativo, donde las redes sociales multiplican y distorsionan mensajes en cuestión de minutos,
un comentario puede convertirse en tendencia y ser interpretado de maneras opuestas según el sesgo de cada receptor. En segundo lugar, porque asociar la muerte de un líder político con una trama conspirativa sin que existan pruebas verificadas podría socavar la credibilidad de las instituciones encargadas de la investigación. El caso de Quintero también puso de manifiesto la delgada línea entre la libertad de expresión y la responsabilidad política. Si bien es cierto que cualquier figura pública tiene derecho a opinar, en contextos tan delicados como el asesinato de un aspirante presidencial, las palabras adquieren un peso especial. Para algunos observadores, Quintero optó por un mensaje que privilegiaba el impacto político sobre la prudencia, mientras que sus defensores argumentaron que no se puede guardar silencio frente a lo que consideran un ataque a la democracia. Mientras tanto, el ambiente político seguía tenso. Cada declaración sobre el caso era analizada con lupa, y cualquier palabra podía ser utilizada como munición en la batalla por la narrativa. En este escenario, las críticas a Quintero se multiplicaron, pero también hubo quienes, aunque en menor número, respaldaron su advertencia y pidieron que las autoridades investigaran a fondo la posible existencia de un plan para desestabilizar el gobierno. Lo cierto es que el país enfrentaba, una vez más, el reto de procesar un hecho trágico sin que la confrontación política termine por eclipsar el objetivo de encontrar la verdad. Las autoridades judiciales y de seguridad se mantenían en silencio mientras avanzaban las investigaciones, pero el ruido mediático y político no daba tregua. Cada hora aparecían nuevas columnas de opinión, transmisiones en vivo y debates televisivos en los que se discutía no solo el asesinato de Uribe Turbay, sino también las implicaciones del mensaje de Quintero. En redes sociales, la discusión se volvió intensa y en ocasiones agresiva. Hashtags como almohadilla Quintero repugnante y almohadilla conspiración contra Petro se alternaban en las tendencias, reflejando la polarización de los usuarios. Algunos exigían respeto por la memoria de Uribe Turbay, mientras que otros insistían en que su muerte debía investigarse también desde la perspectiva de un ataque político coordinado. En ese clima, cada comentario, cada gesto y cada silencio se interpretaba como una señal de adhesión o rechazo a una de las dos narrativas en pugna. Este episodio también dejó al descubierto la manera en que los discursos políticos pueden condicionar la forma en que la sociedad percibe los hechos. En la medida en que figuras como Quintero lanzan afirmaciones de alto calibre, la opinión pública se ve empujada a tomar partido incluso antes de que existan resultados oficiales de las investigaciones. Este fenómeno, según expertos en comunicación política, no es nuevo, pero sí se ha visto amplificado por la velocidad de las redes sociales y el creciente consumo de información fragmentada. El legado inmediato de esta controversia parece ser un endurecimiento de las posiciones políticas. Por un lado, quienes defienden al presidente Petro y su gobierno ven en la denuncia de Quintero una advertencia legítima que no debe ser minimizada. Por otro lado, sus opositores la consideran una maniobra oportunista para reforzar la narrativa del oficialismo. Entretanto, el asesinato de Miguel Uribe Turbay sigue siendo un hecho doloroso que, más allá de las interpretaciones políticas, merece una respuesta judicial seria y transparente. En este contexto, el reto para el país es doble. Por un lado, exigir que las autoridades esclarezcan los hechos con celeridad y rigor. Por otro, promover un debate público que, sin renunciar a las diferencias ideológicas, respete el dolor de las víctimas y evite que el odio siga creciendo. La forma en que Colombia maneje este momento puede sentar un precedente sobre la madurez de su democracia y la capacidad de sus líderes para anteponer el interés nacional a las disputas partidistas. Lo sucedido con el mensaje de Daniel Quintero no es un hecho aislado, sino un reflejo de la fragilidad del escenario político actual, en el que cualquier palabra puede ser interpretada como una declaración de guerra. Las reacciones que ha provocado son una muestra de que, aunque la sociedad colombiana reclama justicia y seguridad, también sigue atrapada en un ciclo de polarización que dificulta la construcción de consensos. El desenlace de esta historia dependerá no solo del avance de las investigaciones, sino también de la voluntad de los actores políticos para bajar el tono de la confrontación y priorizar el respeto por la vida y la democracia. Suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de más análisis y noticias sobre la realidad política del país. Y no olvides dejar tu comentario para compartir tu opinión sobre este tema que mantiene a Colombia en vilo. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido con suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.